Buenos días, estamos con Michel y Parisa, dos de los impulsores del proyecto Migra Media. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero, contarnos un poquito quiénes sois y desde dónde venís. Yo soy profesora de la Universidad de Burgos. Y bueno, yo soy de Salamanca y también, bueno, de allí venimos los dos, que vivimos allí. Bueno, contarnos sobre este proyecto, cómo nace, en qué consiste. Bueno, pues este proyecto es un proyecto financiado por Erasmus+, es un proyecto de varias universidades europeas y varias españolas, entre ellas la Universidad de Salamanca, que es con la que nosotros colaboramos en diferentes proyectos, y es una especie de continuación de otro proyecto que se hizo en 2018-2019, que se llamaba Hospitality and Film, que trataba un poco la historia del cine europeo y cómo ha tratado la hospitalidad y la migración. En este caso es más sobre cómo los medios de comunicación tratan a la inmigración y al inmigrante. En ese primer proyecto hicimos un documental sobre músicos de Oriente Medio, de Afganistán, Irán, Palestina y Siria. Sí, en 3 ciudades europeas, Londres, Ámsterdam y Madrid. Y en este segundo, bueno, pues lo estamos tomando desde otro punto de partida, pero bueno, ya llegaremos a eso. Eso iba a preguntar, porque habéis elegido Ceuta, ¿no?, para esta nueva parte del proyecto. Sí, bueno, si quieres. Sí, bueno, en realidad hemos elegido Ceuta y Melilla y ya hemos terminado la parte del rodaje en Melilla. Y ya llevamos casi una semana aquí en Ceuta. Y hemos elegido estas dos ciudades porque siempre se habla de la frontera sur, ¿no? Y cuando estamos hablando de inmigración, y este proyecto es sobre la inmigración, pues la idea de la frontera también es muy importante en cómo los inmigrantes cruzan fronteras y cómo al cruzar una frontera física también hay otras fronteras que permanentemente tienen que cruzar. Entonces estamos pensando en cómo podemos enseñar, bueno, demostrar, representar, contemplar modalidades diferentes de la frontera. Y elegimos Ceuta y Melilla porque, bueno, primero porque hay quizás desde la península hay una frontera. ¿Qué tipo de frontera sería? Bueno, de conocimiento, ¿no? Porque total, no claro. Tenemos mucha información sobre estas dos ciudades y la única cosa que sabemos, si podemos localizar, por ejemplo, Melilla, Ceuta, sí, Ceuta es localizable, pero Melilla ya la gente dice, está ahí al lado. No sabe mucho dónde está. Exactamente. Entonces, pues queríamos ir más allá de la única cosa que representa estas ciudades, que es la valla. Claro que queremos hablar de la valla, pero también queríamos ver qué está pasando en estas dos ciudades. Eso. Bueno, es que el fenómeno, claro, nosotros yo como salmantino, ¿cuáles son las noticias que nos llegan de Ceuta y Melilla? Pues ya sabes, claro, negativas, y es como si este fenómeno de movimiento fuera algo reciente, desde principios del 2000, ¿no? Cuando empiezan más los saltos y etcétera, etcétera, pero estamos hablando de dos ciudades que han sido lugar de paso de diferentes civilizaciones, lugar de paso entre dos continentes. O sea, esto no es nuevo, el contacto no es nuevo, y creemos que es muy importante mostrar también eso, primero porque es un proyecto académico a los alumnos, tanto de las universidades en España como en el resto de Europa, porque es importantísimo entender qué está pasando en estas dos ciudades tan importantes, ¿no? Y bueno, para lograr eso estáis hablando con escritores locales, profesores, personas, ¿no?, que sean de aquí. ¿Qué nos podéis contar sobre esas personas? ¿Un avance nos podéis dar? Bueno, sí, cuando estábamos en Melilla, básicamente hablamos con gente de la calle, ¿no?, para saber su experiencia de día a día. Pero aquí queríamos hablar más con los expertos. Bueno, sí que también hemos entrevistado a gente de la calle, pero queríamos tener este punto de vista de los expertos, a ver qué nos pueden contar sobre la historia de la ciudad, hablando con un historiador, lo que nos puede contar de cómo ha evolucionado la ciudad respecto a la frontera, las fronteras diferentes, hablando de la muralla, por ejemplo, hasta la valla. Pero también hemos entrevistado a
a Hamed, que no recuerdo su apellido, ya me puedes perdonar, Hamed, que es profesor de español y tiene una tesis doctoral interesantísima sobre el Darija Ceutí. Yo hago también estudios árabes islámicos en la Universidad de Salamanca, aparte de mi trabajo sigo estudiando, y me parece un fenómeno interesantísimo para conocer y para cuidar. Y él hizo una tesis interesantísima sobre este nuevo lenguaje que se está creando en Ceuta. Una de vuestras ideas era también reflejar la ciudad desde un punto de vista cultural, ¿no? Algo que creo que estáis logrando con las personas que estáis hablando. ¿Y qué impresiones os estáis llevando? Bueno, empieza tú. Bueno, Bueno, si quieres empiezo yo. Nada, que bueno, esto ya era una pregunta para nosotros, que hablando de la convivencia y que bueno, Ceuta y Melilla, las dos ciudades, son ciudades de 4 culturas, hay culturas diferentes, gente de varias culturas viviendo juntos, pues queríamos, bueno, no solamente la impresión que estamos teniendo, sino el punto de vista de los expertos con quien hemos hablado, nos ha dado la sensación que sí existe una convivencia, sí que la gente, bueno, lleva años, siglos viviendo juntos, pero también hay que hablar de las injusticias que existen en la sociedad y que quizás más allá de, en vez de tener una interculturalidad o una transculturalidad, sí, lo que tenemos es multiculturalidad y tenemos que intentar llegar a mover hacia y llegar a transculturalidad. Yo, por ejemplo, en eso, porque yo mi primer trabajo es músico, yo toco el laúd árabe y el rubab afgano y trabajo sobre todo mi trabajo ha sido con Siria, viví en Siria, realicé trabajos en Siria y luego trabajo mucho con la frontera de Irán y Afganistán, produciendo discos de músicos en el exilio allí, tocando con músicos de allí, y lo primero que te das cuenta aquí sobre el tema de la multiculturalidad, que es muy interesante en Ceuta y Melilla, es que aquí no existe un género musical asociado a la frontera. ¿Qué pasa en otras fronteras del mundo? Como por ejemplo en la frontera entre Irán y Afganistán tienes un género muy específico que se da en esa zona, o en Estados Unidos y México, yo sé que es mucho más grande la frontera, de acuerdo, pero bueno, que hay fronteras donde se crean estos géneros entre las diferentes comunidades, cosa que aquí no pasa, que puede haber 2 razones. La primera, la falta de industria musical en un país como España, que es las ciudades pequeñas lo tenemos complicado, no solo Ceuta y Melilla, por hablar de Salamanca, donde es prácticamente imposible vivir de la música. O sea, viviendo en estas ciudades pequeñitas, y otra puede ser por esa multiculturalidad donde sí hay un contacto, pero no se interacciona. Somos muy nuevos aquí, no lo entiendo, pero bueno, musicalmente hablando podemos ver claramente que bueno, pues sí puede haber pequeños proyectos de unos y otros, pero que no es algo asentado, ¿no? Y el concepto de frontera, porque si no me confundo lo queréis abordar más como concepto que como espacio físico, ¿cómo lo estáis abordando ese tema? Pues estamos entrevistando a personas diferentes para que nos cuenten de los idiomas que hablan, de cómo se relacionan con los demás y cómo en realidad qué idea tienen de fronteras mentales, ¿no? Porque la frontera mental para mí es algo que no te deja abrirte hacia el otro, ¿no? Pues si tú puedes hablar varios idiomas, pues estarás quizás más abierto hacia el que viene del otro. O si has vivido, has conocido, has tenido este roce constante con culturas diferentes, esto ya te hace más abierto hacia gente de países diferentes, de culturas diferentes. Pues para mí, como filóloga, la parte lingüística es muy importante. Cómo el conocimiento de idiomas diferentes hace que uno sea más abierto o menos hacia el otro. Y bueno, ¿cómo está siendo la forma de trabajo?
Bueno, pues es todo como muy artesanal, ¿no? Nosotros contactamos, ha sido todo muy fácil, también hay que decirlo, ¿eh? Todo ha fluido de una manera súper, ha sido todo facilísimo. Por ejemplo, con Melilla, nosotros conocíamos a una chica de Nador que estudia en la Universidad de Valladolid y ella nos puso en contacto con una sola persona de Nador, pero que es transfronterizo, el cual nos presentó a un profesor de filosofía de allí, que él nos abrió Melilla, pero claro, son ciudades pequeñas y al final dentro de la cultura es relativamente fácil meterte a todo. Aquí así a través de la fundación, porque yo vine a Ceuta en 2015 la primera vez para actuar con La Hermosa Jarifa, una obra de teatro que hacíamos en aquel momento. Y con Ernesto, yo ya estaba en contacto con Ernesto y bueno, pues con Ernesto también ha sido todo muy fácil, ha sido hablar con él y de repente las puertas se han abierto y entonces, bueno, pues el hecho de conocer gente, tener listados, empezar a hablar con unos, con otros, mucho sin hacer filtro, ¿sabes? Queremos hablar y hablar y hablar porque todo el mundo tiene algo interesante e importante que decir. Entonces nada, bueno, pasamos los días paseando en esta belleza de ciudad, grabando recursos y luego haciendo un par de entrevistas al día y no tenemos muy claro hacia dónde va esto todavía, ¿no? Porque es algo súper nuevo, tenemos tantos puntos de vista, ¿verdad? Que bueno, pero eso ya, los documentales se hacen mucho en la sala de edición más que en el sitio, ¿no? A no ser que tengas una idea muy clara y ya sepas la historia que quieras. ¿Y luego dónde lo podremos ver? Pues esto lo presentaremos en octubre, creo que es, y se presentará primero en las diferentes universidades europeas en las que forman parte del proyecto y nosotros queremos venir a presentarlo aquí. La UNED es parte de estas universidades involucradas, entonces bueno, ya queremos venir aquí a la sede de la UNED o con la fundación en Ceuta y lo mismo en Melilla, porque creemos que es muy importante venir y mostrar nuestro trabajo aquí, a ver qué se opina, no sé. Y fuera, ¿creéis que cambiará la forma en que se percibe Ceuta, ¿no? Y Melilla también? Yo creo que sí. Yo creo que, como yo pensaba antes de venir a Ceuta y Melilla, también así piensa la gente que todavía no ha viajado a estas ciudades. Y las preguntas que me hacían antes de venir, cuando hablaba de qué iba nuestro proyecto, todo era sobre la valla, ¿no? Entonces yo creo que con las imágenes, con las entrevistas y las narraciones que vamos poniendo en el documental, sí que esto va a cambiar sus modos de ver las ciudades. Bueno, yo creo que está claro que esto no va a ser un éxito de Netflix, ¿no? O sea, que su llegada, o sea, que no va a haber una audiencia tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todos los trabajos que hacemos, tanto desde el punto de vista musical como con otros documentales que hemos hecho, con proyectos con la Universidad de Salamanca, que la verdad es que es pionera en apoyar este tipo de proyectos, al final es ir poniendo una semilla que es importante y bueno, el que quiera ver y el que quiera escuchar, que mire y escuche, ¿no? Al final es eso, pero es muy importante porque además esto con el alumnado, que es el futuro de un país, necesitamos que los alumnos tengan acceso a este tipo de proyectos. Entonces bueno, aunque no sea una audiencia de millones, esperemos que con unos pocos que lo vean y lo escuchen con atención, pues algo hará. Y eso es el fin del proyecto, ¿no? Para mí un proyecto sobre los medios de comunicación y inmigración tiene algo que ver con contemplar las imágenes que recibimos todos los días, las noticias que leemos y cómo los recibimos y cómo actuamos a estas noticias. Entonces, nosotros tenemos la esperanza que sí podemos no solamente cambiar la percepción que tienen los de la península o quien vea nuestra película, sino que piensen en los medios de comunicación, que al final una cámara, un documental, es eso, ¿no? Y que siempre algo se pierde y qué podemos hacer con el hecho de que lo que nos están enseñando no es toda la
¿Verdad? realidad. Claro, pues imposible, ¿no? Enseñar, vosotros lo sabéis bien, ¿no? Está claro. Pero bueno, si creamos la situación en la que un número de gente se crea preguntas, porque yo creo que Ceuta y Melilla no son entendidos fuera, porque son unos contextos muy específicos, tanto geográficamente como culturalmente, y, o sea, desde el mismo punto de vista de Salamanca, una ciudad que estamos acostumbrados a recibir gente de fuera por la universidad, pero claro, no son de comunidades al final tan diferentes y no son gente que se queda, ¿no? Entonces, desde fuera es como, no es entendible eso, 45, 50%, no sé cuánto es el porcentaje de la población de origen musulmán, ¿no? Y yo creo que esto es interesantísimo y si se hacen bien las cosas, esto podría ser un modelo a exportar. Porque y además en un momento tan complicado internacionalmente como el que tenemos ahora, estamos viendo lo que está haciendo Trump, ¿no? con gente de origen latino de otros países, el cortar las ayudas, etcétera, etcétera. Bueno, creemos que hay una manera de hacer las cosas que puede ser mucho más parecida a esta, porque al final, no, como decían el otro día, no se puede poner puertas al campo, por mucho que quiera, lo hemos visto. Entonces quizás deberíamos mirar más a estas ciudades, cómo funcionan y con qué naturalidad se vive, porque claro, eso es como lo estamos viendo hasta ahora. Pues por mi parte, daros las gracias por esta entrevista, desearos mucha suerte en lo que os queda de trabajo y aquí estaremos esperando que vengáis a presentar este documental. Muchísimas gracias, nosotros también estamos esperando volver ya. Gracias. Pues muchas gracias.